Mi jefe era un borracho. Mujeres que están sufriendo acoso, te diría sexual en los trabajos. No les queda otra que aguantar y decir, recibo este dinero, estoy explotado laboralmente, trabajando 12 horas al día por 1.200 euros. Sí. Y acosado. Y este dinero lo tengo que enviar a mi familia. Adicciones, quieren escapar, evadir de esta realidad con alcohol, con drogas. Sí. Las redes sociales, lo bueno es que para mí es un escaparate brutal. Es decir, si eres un experto en air fryer, Sí. en recetas en air fryer, perfectamente puedes vender un infoproducto hablando de cosas de air fryer, porque hay gente que la puede utilizar y le va a sacar provecho. Me decía, Pedro, tú tienes que ayudar a la gente, aunque lo que te sobre, dalo. O sea, no te lo quedes. Él era una persona muy, de verdad te lo digo, muy buena persona, muy empático con la gente. Hola, soy Diana Moreno. Bienvenidos a Mis Voces Anónimas. Hoy os doy la bienvenida desde este lugar tan especial, donde vamos a grabar en una torre del siglo XI. Nos han abierto las puertas y estoy muy agradecida porque desde aquí me hace mucha ilusión poder grabar este episodio. Gracias y nos vemos. Bienvenidos a Mis Voces Anónimas. Hoy tenemos el gran placer de estar en un sitio especial. Estamos en una torre medieval de Benifayó. Nos han abierto las puertas a una torre del siglo XI y tenemos a un súper invitado especial, Pedro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias, Diana. Gracias por venir. Un placer. Y bueno, yo quería que Pedro estuviera aquí porque vibramos en la misma onda y me encanta su página y el carisma que tiene. Y por eso quería que estuvieras con nosotros. Nada, gracias. Yo la verdad que cuando me hablaste también es un gran apoyo ver gente, oye, que al final es un altavoz y podemos llegar a mucha gente y hablar un poco sobre cocina, sobre la realidad en las cocinas y un poco, bueno, lo que tú me vayas preguntando. Chin, chin. Bueno, antes de empezar yo me encantaría que me dijera por qué eligió llamarse Monochef. Sí, pues mira, eso sí, realmente hay gente que dice, oye, lo del mono. Al final fue mi mujer quien cogió y, claro, yo hacía muchas recetas en casa y me decía, oye, ¿por qué no empiezas a hacer? En aquel entonces hacían fotos, no se hacían reels en Instagram. ¿Estamos hablando de hace? Hace 6 años o por ahí andará. Sí. Y entonces recuerdo que decía, venga, pues voy a crearme un perfil. Me decía, súbelo a redes sociales y te va a ir bien. Y claro, lo que hacía era las cenas que yo le hacía a mi mujer, Qué guay. hacía fotos y claro, yo dije, pero ¿cómo me llamo? Y yo, venga, pues voy a hacer el mono en redes. Y entonces, el Monochef. Oye, pues es muy guay. Ha dado la casualidad que encima es un nombre como muy... la gente lo recuerda enseguida. Sí. Monochef y no tiene puntos, no tiene paréntesis ni cosas raras y no, en aquel entonces yo no sabía nada de marketing en redes sociales, pero dije mira, menos mal que no lo he cambiado desde entonces. Oye, pues me encanta porque lo que tú dices es rápido, sencillo de encontrar. Sí. Y que quería saber la historia porque digo, ostras, ¿qué tiene que ver Pedro y Monochef? Era una cosa que quería hacerte. Hacer el mono en redes. Sí. Era un poco ese el concepto y yo voy a hacer el mono y el chef de cocina y ya está. Que en realidad empezaste hace 7 años, ¿no? A subir contenido en redes sociales entre 6 y 7 años. Te impulsó tu mujer. Sí, me ayudó ella Qué guay. a hacerlo. Eso es. Sí, Sentir apoyo está bien porque mucha gente, lo hablábamos fuera de cámaras, pues eso, no se siente apoyada, Sí. Lo que decíamos de, mira, este está saliendo haciendo vídeos, entonces que te arropen y te impulsen, eso es, Total. vamos, una bomba. Siempre. Yo siempre lo digo que vivimos también en una sociedad un poco que parece que al mínimo error atacamos y nos olvidamos más del apoyo y a mí en mi caso siempre he crecido cuando he sentido apoyo. Sí. Cuando me he sentido presionado me he estancado. Yo creo que también será por sensibilidades de las personas, Sí. pero creo que a veces el apoyo, aunque no te digo falsamente, pero el poder coger a alguien y sacarlo un poco de esa energía negativa y impulsarlo, va a ayudar mucho. Sí. En ese aspecto. Sí. Es verdad, porque como tú te sientes bien, lo que decíamos de la vibra, Ujú. transmites esa frescura, esa vibración Ujú. y la gente te apoya más. Sí. No quita que tengas que estar presionado en ciertos momentos que sabes que a lo mejor no estás. Pero es lo bueno que yo al menos escucho, tanto a mi mujer o a otras personas que me han podido. Es decir, escucho a la persona que me ha ayudado Sí. a escalar y también la que me tira de las orejas. Porque digo, esta persona me quiere ver de verdad bien. Entonces, si me tira de las orejas, le hago caso. Sí. No le hago caso tampoco a todo el mundo. Bueno, bien, Toda que sigas crítica, un poco tu instinto está claro, bien. hay que llevar cuidado a quién escuchas con la crítica y a quién escuchas con el halago. Exacto. Ujú. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco sensible. Cuando perdiste a tu padre, en Sí. ese momento tocaste fondo Sí. y quiero saber qué es lo que fue lo que te hizo levantarte y decir, Ujú. bueno, Sí. esto es una etapa de la vida Sí. y Pedro tiene que seguir.
Sí, al final yo también creo que esta situación es de la gente que nos esté viendo, al final todo el mundo hemos perdido un ser querido, o sea, no es que me haga especial único, todo el mundo hemos perdido pues a un abuelo a una temprana edad, a Ujú. nuestros padres, a nuestra madre. Entonces, es cierto que no quitan que tú tengas un bloqueo, yo en mi caso sufrí como una especie de bloqueo emocional Sí. en el que me aislé demasiado, ¿no? Como que todo fue como muy interno, ¿no? Ujú. Y, Que en ese momento tú lo necesitabas. claro, eso ya entra un poco en los duelos de cada uno, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo incluso en el funeral incluso no llorar o sentí un bloqueo emocional y a lo largo de los años fue también un poco ese bloqueo se fue abriendo y ya realmente pasas ese duelo, ¿no? Fue realmente Sí. dramático, ¿no? Porque al Sí. final pierdes a una persona muy potente dentro De tu núcleo, claro. claro, es un pilar fundamental y encima, casualmente, él es la persona que me metió en el mundo de la cocina, ¿no? Porque al final yo no era muy buen estudiante, se me daba fatal los estudios. No es que al final. Yo he sido una persona muy sensible, una persona que, pues fíjate, se me daba bien las artes plásticas, se me daba bien escribir, todo el tema del arte y cosas así me gustaban mucho, pero en cambio era muy malo en tema de, oye, estudia esto, estudia lo otro, y no era capaz de estudiar una cosa y plasmarla Sí. en un folio. Entonces, en aquel entonces, Él claro, te descubrió. claro, ellos tenían bares, tenían restaurantes. Yo desde pequeño yo me he criado en cocinas y he ayudado ahí. Y claro, él por miedo también decía, claro, todo el miedo de padre Sí. o madre, tú que tú tienes hijos también, yo no Mm. tengo, pero imagino que es que ver a tus hijos en un buen futuro, que todo les vaya bien. Sí. Entonces él dice, mira, pues lo meto a cocinar, que es que yo tengo bares y restaurantes, lo voy a tener arropaico aquí, no Sí. le va a faltar trabajo y bueno, te metes dentro de la hostelería. Entonces, él realmente no vio todo este proceso del monochef y entonces, bueno, y esto es otra pregunta también muy buena que yo pienso y yo a veces intento por dentro también pensar, incluso tuve una conversación bastante así como profunda con un amigo y me Ujú. decía, oye Pedro, porque esta pregunta yo me la hacía también, dice, ¿tú crees que si tu padre siguiera vivo, tú realmente hubieses avanzado con lo del mono chef o hubieses estado ayudando a mucha gente? Muy buena Y pregunta. digo, ostras, digo, realmente es una pregunta que yo también me he llegado a hacer, porque al final un padre o una madre, Sí. cuando están, ellos te dan ese salvavidas, ¿no? Es decir, yo, Ujú. yo lo veo como tirarte por un puente Sí. y saber que hay una red, que no Sí. te vas a estampar. Pero cuando pierdes un bloque, en mi caso, mi Mm. padre era una persona demasiado importante en mi vida. Claro, yo ya en las ocasiones que me tenía que tirar, yo sabía que no tenía paracaídas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa manera también sabes que cuando te metes en un proyecto, en una idea, Sí. sabes que no puedes tropezarte y tienes que ir con mucho cuidado. Sí. Ojo, que seguro que lo hubiese conseguido, hubiese tardado más, pero es cierto que creo que cuando pierdes ese pilar o esa persona, como que a lo mejor esas ideas vas con más cabeza con todo. Y sí, 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 sí. Pienso que eso, que son pilares y que te ayudan y te miman y son fundamentales, sí. Qué bonito. Es que me has dejado sin palabras y me has emocionado y todo, es verdad. Bueno, como has comentado, empezaste muy joven en la cocina, Sí, con bueno, toda la vida, ¿no? Pero sí, sí, sí. en serio, con Sí, 18? sí, yo te diría, sí, estudié el grado medio de hostelería y ya empecé ahí a trabajar. Y si jóvenes que nos están viendo e Ujú, inician su ujú, carrera con ujú, 18 años, ujú. advertencias, me gustaría que eligieras unas advertencias. Sí. A ver, al final yo creo que esto lo mejor para explicarlo va a ser siempre con ejemplos. Yo te voy a poner ejemplos que yo he vivido y ejemplos que he escuchado de los demás. Entonces, mira, yo estudié, cuando empecé a estudiar el grado medio de hostelería en Santa Ujú. Pola, que fue lo mejor que Santa me Pola es pudo muy chulo. pasar. Claro, porque al final pasábamos de un mal estudiante que sacaba notas pésimas, de que parece ser que no tenía futuro, a un estudio donde yo no sabía lo que era sacar un sobresaliente hasta que estudié cocina. Yo no sabía lo que era. Joder, hasta fíjate, ¿no? Como lo típico de equipo de fútbol que te eligen el primero, pues yo sentía cuando hacíamos equipos, competiciones de cocina Que te allí, elegían a ti. me elegían el primero. Y Pedro, y yo me quedaba como, esta gente, no sé, como Molo. fue chocante Sí. para mí y decir, ostras, que esto naturalmente se me da bien o es el campo por el que debo de ir. Es decir, no me pongas a hacerte a solucionarte un problema que en nada que haya un número, a mí ya me has perdido. Pero bueno, en el resto de crear y de hacer cosas así un poco con la cocina era algo que se me daba naturalmente bien. Sí. Entonces, claro, pasamos de ese choque también, de ese estudio y tal,
que en las escuelas esto no te lo dicen, pero la realidad, ahora entramos en el bloque de la realidad gastronómica. Ahí quería llegar. Entonces, yo, para que os hagáis una idea, digamos que todo era perfecto en el estudio, es decir, vengo de una etapa en la que me sentía muy mal como estudiante, estudio cocina, Te veo, sientes digo, este es realizado. mi camino y ahora veo la realidad dentro de las cocinas. Entonces, quiero que este mensaje cale a esa gente. Es decir, nadie te va a preparar para la realidad que viene. Ojo, que las cosas han cambiado. En aquel entonces, eso fue hace cerca de 13 años, ¿vale? Mi primera experiencia dentro de la cocina, yo hice prácticas en un restaurante, no voy a decir tampoco nombres, ni he pasado por muchos restaurantes, Ujú. pero bueno, mis primeras experiencias en Ujú. restaurantes, no tiene que ser el de práctica, puede ser uno de los primeros, fue potente en el sentido de, yo recuerdo la primera semana estar trabajando allí y recuerdo que vino el jefe, el encargado, y me dijo, oye, hazme una ensalada con aguacate. Y recuerdo que yo fui a la nevera, claro, en aquel entonces, si te digo la verdad, estaba en prácticas, estaba empezando a trabajar, yo no sabía realmente ni cómo sacar un aguacate maduro de la nevera. Y saqué un aguacate que estaba más duro, eso, y se lo puse. Y recuerdo una mirada que me echó de este tío a su casa, de una mirada que no Que me en realidad mataba. tenía que enseñarte. Claro, yo no tenía ni mucha idea. Y al poco tiempo, y me acuerdo incluso fines de semana, ver auténticas barbaridades relacionadas un poco con el tema de la adicción dentro de las cocinas. He visto locuras y ese choque para mí fue duro, fue como la realidad. Fue como Sí. decir, boom, esto, ¿vale? Sí. Eso Pasas de digamos, estudiar, estar ahí súper en pompones, eso es. a vete a las prácticas y a lo que es realmente estar en cocina. Total, y trabajar 10, 11 horas sin cobrar un duro, te explotan de una manera Sí. siendo, ya te digo, 18 años, que de los 30 Que que eso da éramos pena. de los 30 que éramos dentro de la escuela, nos dedicamos ahora mismo, te diría, 3 o 4 a la cocina. Ostras. O sea, yo recuerdo claro, cuando haces las prácticas, vuelves otra vez a clases porque tienes que dar los datos, hacemos tutorías, Sí. y recuerdo que como si hubiesen vuelto de la guerra a los compañeros, como la mirada esa de las O mil sea que en yardas. realidad todos. Sí, todos pasaron por situaciones, incluso muchos abandonaron. Qué fuerte. Esa fue. Y luego, uno de mis primeros trabajos, que también me ha parecido, creo que es oportuno hablarlo aquí, yo recuerdo estar trabajando en un restaurante de playa. Y la experiencia, pues lo típico, ¿no? Dice, venga, vamos con ello, vamos a demostrar. Yo venía, ¿no? Voy a demostrar a mi familia, a mis padres que Qué valgo, bonito que ahí, tal, con ¿no? alegría. Y ahí a tope. Recuerdo que mi padre me llevaba todas las mañanas y todo al restaurante. Y recuerdo que mi jefe era un borracho. Que tenía como este problema de cuando la Parkinson. gente. Sí, pero no es que Parkinson, sino que cuando la gente adicta a algo, es como que cuando tiene el mono, Ostras, sí. tiemblan, ¿no? Es que esto ahora tiene gracia. Entonces, yo recuerdo pasar una época en la que yo trabajaba allí, entraba a las 9 de la mañana y llegaba a casa algunas veces a las 10 o 2 de la madrugada, o 10 de la noche o 2 de la madrugada, desde las 9 de la mañana, ¿eh? Tengo una pregunta un poco loca. Sí, Y perdón que te corte. Sí, sin problema. Es que me acaba de surgir ahora mismo. Mientras estás todas esas horas ahí, ¿os dejan parar a comer? Sí, en algunos casos te dejan parar a comer, pero ¿cómo? A veces sentado en el suelo, en aquel donde veas. Yo estaba en una cocina que no tenía ni salidas de humo. Por eso me refiero, digo, los que preparan la cocina paran a comer. Paran, pero muchas veces en mitad del servicio como se puede. Incluso hay muchos problemas de cocineros que tienen malos hábitos saludables dentro Sí. de la cocina, porque realmente su ciclo a la hora de comer cambia mucho. Sí. Un cocinero no se sienta a comer. Un cocinero come a través del estrés. En mitad de un servicio, horas previas, a lo mejor una horita antes, pero Sí, tu sí. cabeza está En con el el estrés servicio, total sí. en el servicio. Entonces, y lo mismo pasa a la hora de cenar. Tú realmente, cuando estás nervioso, realmente no cenas bien, no No. comes bien. Entonces, cuando pasa al final del servicio es cuando comes, pero muchas veces estás tan cansado de cocinar que cuando llegas a casa lo que sueles comer son todo procesados porque no te apetece coger una sartén. Sí, qué Entonces, fuerte. mucha gente acaba con problemas de obesidad, con problemas de colesterol y sin hablar de que acabas también con problemas tanto de drogas, alcohol. Sí. De esto es que ya te digo, podemos hablar Es que es largo y tendido de sí. esto. Hay muchos problemas de ese tipo. Es que es Entonces, muy fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte. Es que justo me ha venido a la mente cuando Ujú. estabas diciendo, y lo de la playa, y digo,
Sí, y sí, sí. tantas horas trabajando. Literal. Y ya volviendo un poco, ahora si quieres seguimos con este tema, Ujú. pero volviendo un poco a aquel entonces, ya te digo, yo recuerdo llegar a mi casa molido, triste, y esto no es lo mío. Y recuerdo que yo trabajaba, pues échale, yo no llegué ni a calcular, pero habían veces que eran 12, 14 horas al día, ¿vale? ¿Y sabes lo que cobré mi primer Sí, dilo, sueldo? dilo. 600 euros. ¿Y sabes de qué manera lo cobré? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas del tembleque del chico, Sí. no? Pues yo recuerdo que me vino a regañadientes, me dijo, toma, tu sueldo, y claro, del tembleque se le cayó el dinero al Ostras. suelo. Y recuerdo incluso tener que recoger mi propio dinero en el suelo, 600 euros cochinos, por trabajar de lunes a domingo, prácticamente 12 horas al día. Sí. Entonces, esa fue mi primera experiencia laboral. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo, no es que ha ido mejorando, pero sí que me he ido encontrando, o hay un patrón muy elevado de un porcentaje donde los dueños de restaurantes, al menos en mi caso, lo que yo he vivido durante 13 años, 14 años en la profesión, es de gente que no lidia muy bien con, o sea, no procesa muy bien el poder. Y quieren que tienen la autoridad de poder gritarte, de poder tratarte mal, Sí, en hostelería de es que se le habla muy explotarte. mal a la gente, sí que es cierto. Sí, 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 sí. Ahora, si quieres, profundizamos con este tema, Sí. pero entonces, a la respuesta sobre si recomiendo a la gente, han cambiado mucho las cosas, te lo recomiendo siempre 100%, pero te recomiendo que te pongas, como hizo un compañero mío, que te pongas un chaleco antibalas Sí. y mucha gente no te va a querer ver crecer, hay mucho egoísmo, por lo tanto, pelea por ti, por tus sueños o tus objetivos. Entonces te va a ir bien. Eso sí, vas a encontrar gente maravillosa también, ¿eh? Sí. Al final pasas muchas horas con gente, con compañeros de trabajo, pero ya te digo, muchas veces las cocinas son muy parecido a la dinámica que pueden tener incluso un ejército, ¿vale? Sí, sí, sí. Mm, Y bueno, yo por cosas que he visto en las películas, ¿eh? Yo, mm, yo hablo desde la ignorancia en este tema. Y sí, por ejemplo, es todo como muy recto, muy ujú, lo quiero para allá, esto no está bien, muy exigente, todo muy duro. Y sí. claro, al final la gente se rompe. Total, al final también te digo, el origen, fíjate también, esto es un dato interesante. Se conoce la brigada de la cocina. O sea, se conoce como, al La principio, brigada. la cultura francesa, que fue la Mm, que un poco metió esa alta cocina sí, estresante y de sí. mandatos. Además estaba pensando en Ratatouille justamente. Claro, Qué sí, sí, fuerte. sí, eso fue pero ¿sabes por qué? Porque al principio, en los Sí, primeros trabajos de cocina, cuando ya empezó a modernizarse un poquito, realmente la gente que se empezaba a trabajar sí, solía ser gente que recién salía de la cárcel, que no podía permitirse otro trabajo, sí, gente que conflictiva, gente chunga, sí. digamos que encontraba dentro de la hostelería una profesión donde sacar un dinerito, Ujú. que no exigían demasiado y podían ganarse la vida. Entonces, el jefe de cocina realmente tenía que, en aquel entonces, tenía que tener, Rectitud. los tenía que tener rectos, porque estaba domando realmente a gente que ha salido de la cárcel por Sí, vete a saber qué. sí. Entonces, esa manera de educar a los cocineros se ha ido como que de generación en Sí. generación, pero ahora llegamos a un momento en el que, oye, que la gente que te entra en la cocina Es gente es guay, ¿no? vocacional y es gente guay. Sí, No es necesario que le metas un tortazo en la cara, sí. ¿vale? Como en el caso de René Redzepi, que es un cocinero de estrella Michelin, que ahora ha salido a la luz, que golpeaba a su gente. Estamos hablando de un tipo, esto es un caso que se ha hecho muy viral, Ostras. y llegaba con objetos punzantes, les Sí. llegaba a pinchar, esto fue hace unos meses. Y llegaba a gritar y gente que por su culpa pues se hizo adicta al alcohol, no han sabido procesar todo esto, porque es lo que hablamos, empiezas todo ilusionado en este mundo y de repente te llevas una realidad Sí. que dices, he estado toda la vida preparado para esto y ahora me encuentro con esta gente pues yo estoy un enamorado de mi profesión, pero Ujú. soy un desencantado total de De esta cómo, realidad. de la realidad de mi profesión, total, porque está ligada al arte. Entonces, Sí. ¿cómo le dices a un cocinero Esto que, está mal. claro, para mí una persona artista es alguien que piensa con la cabeza, alguien Ujú, que tiene el sentimiento, un sentimiento potente y ujú. ejecuta con las manos. Eso es un artista. Sí. Entonces, un cocinero es un artista. Ujú. Entonces, ¿cómo de golpe y porrazo coges a esa gente y les metes un bloqueo en la cabeza de no poder cometer errores? Sí, Dentro de mi profesión tienen que haber errores, sí. pero miles, todo el día. Incluso los errores hacen que se hagan cosas nuevas. Total. Yo soy fanático del error y se lo digo a la gente, que el error una vez aparece, que lo abraces. Sí. Que lo abraces porque va a ser lo que te permita mejorar. El cambio también, es que es algo bueno tener errores. Ujú.
Pues bueno, mira, yo quería preguntarte eso sobre mucha gente idealiza la alta cocina por la televisión, Ujú. bueno, que saben los programas estos de MasterChef y tal, no quería decirlo, pero bueno, lo digo. ¿Qué es lo que realmente no se ve Ujú, detrás de todo esto, que es lo que estamos comentando? Pues este tipo de cosas, ¿no? De rectitud, de ujú, hablarle mal, de encontrarse todas estas cosas, de cosas que les pasan también a las chicas, que lo hemos comentado antes ujú, ujú, detrás de cámaras. ujú. ¿Qué has vivido? ¿Tú has vivido casos así de Sí, compañeros? Sí. sí, yo he vivido casos potentes. A ver, yendo en orden, yo realmente estos programas de televisión los veo entre bien y mal. Es una especie de yin yang. Me parece bien porque, oye, creo que no está mal romantizar la profesión de cocina si Ujú. ayuda a que sane Sí, y un otras poco. generaciones como los niños, que atraiga también a esa generación. Claro, al final, ese refresco y Sí. gente positiva, gente que de Ujú, verdad ame la profesión y que sea vocacional, siempre va a ser a mejor. ujú. La cosa es que no se contagien una vez se metan de esa negatividad que hay Sí. dentro de las cocinas. Entonces, bien por esa parte, pero lo mismo con la misma pregunta que me has dicho sobre si recomiendo estudiar. Ujú. Cuidado, es decir, Sí, la cocina es un territorio peligroso, sí. a ver, entre comillas, que Hay cuchillos. claro, yo te hablo Es broma. desde lo que yo he vivido, lo que han vivido compañeros míos Sí. y lo que se sigue viviendo. Es decir, Ujú, yo a través, en redes sociales, hablo sobre estos temas de la ujú. realidad en cocina. Gracias a Dios va mejorando, pero seguimos, como yo llamo, en cocinas de Mordor, en Sí, muchas. de hecho Y habías denunciado públicamente, ¿no? Que los cocineros callan lo de las horas sí, extra, lo de sí, las condiciones durísimas eso es. y que nadie habla de esto en realidad. Total. Porque mira, yo hablo, pero hay momentos en el que hay cosas que incluso, fíjate, que son tan potentes que no las hablo porque sinceramente no sé cómo lidiar ante esos Mm, problemas. Y me han llegado varios casos, sobre todo fíjate, de temas que a lo mejor se me hace complejo hablar de mujeres que están sufriendo acoso, te diría, sexual en los trabajos. Es decir, tengo el caso de una chica que me estuvo exponiendo su caso, en el que ella llegaba a trabajar, eh, se iba a cambiar y el jefe perseguía. abría la puerta mientras se cambiaba. Quería ver cómo se cambiaba. Y la veía, pues, Cambiándose, cambiándose. Y llegó un momento en el que, claro, era como que ella eso ya. lo normalizó. Imagínate, no es que lo normalizara, pero dice, empecé a ir vestida de cocina desde mi casa al trabajo. Qué fuerte, Y el jefe le claro. decía que no, Que se cambiara que allí. tú tienes que cambiar ahí. Qué Porque fuerte. él iba con esto de hablar con ella, no cámbiate. Claro. Y luego decía, pues, que aprovechaban tocamientos en mitad, y esto estoy seguro que un gran porcentaje de mujeres lo vive. Ya te digo que a mí me llegan muchos mensajes y Eso es digo, horrible, ¿eh? "Uf", y digo, Eso, por mi parte, como hombre, yo he vivido situaciones muy relacionadas a agresiones y he visto compañeros que le han tirado un cazo de agua hirviendo, que no le ha dado de milagro, he visto biberones, de hecho a mí me lanzaron un biberón aquí al cuello, Eso es lo que hacéis con sí, con las el. salsas, Que tengo por, hijos, estaba pensando en un biberón de biberón. no, no, sí, 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 yo he vivido esas situaciones, pero claro, Ostras. he llevado a la situación, yo no lo he visto en directo ese acoso a una mujer, yo te hablo de gente que me ha expuesto sus Sí, casos, ¿eh? Entonces, que me cuentan barbaridades y digo, "Uf", digo, es que cuando me dice la gente, no, si está cambiando, y yo, pero es que tú no escuchas los testimonios que yo recibo al día sobre gente, claro, al hablar de esto, mucha gente se abre ante mí, me sí, expone sí, su sí, caso, sí. me enseñan denuncias, me enseña todo. Y digo, ¿está cambiando? Sí, pero Sí. sigue estando ahí, eso. Es que Mm. eso es muy fuerte, ¿eh? Sí, 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 duro, es duro. Hay que animar a las personas a que no deben de tolerar esto. Ujú, Que hay más trabajos. total. O sea, me refiero, que pueden dejar donde están trabajando este restaurante e irse a otros. Eso es lo que yo también les digo, que al final dentro de la hostelería hay muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? Que esa gente suele Porque, tener recursos muy humildes, exacto, y en el que, tienen miedo. claro, vienen muchas familias incluso de fuera, del extranjero, tienen a sus hijos, es el único soporte que hay económico en la familia y no les queda otra que aguantar. Sí, No les queda otra que aguantar y decir, recibo este dinero, estoy explotado laboralmente, trabajando 12 sí, horas al día por 1.200 euros sí. y, Y acosado. y este dinero lo tengo que enviar a mi familia. Y tengo que aguantar y tengo que morderme la boca y tengo que tirar para adelante. Es que es muy fuerte. Claro, ¿y qué pasa? Que en muchos casos ocasiona adicciones, quieren escapar, evadir de esta realidad con alcohol, con Sí, drogas, que está muy a mano porque estamos hablando de restaurantes. y cosas peores. De gente Sí, que a lo mejor decide, sí. bueno,
pues no sé, no sé decirte un caso, pero puede ser que a lo mejor sea un motivo de Sí, de de un poder estrés llegar a. que Sí. no puedas saber gestionarlo. Mm. Entonces, imagínate, esas situaciones existen. Imagino que existen en muchos ámbitos laborales, pero en hostelería, pues yo te diría que Que hay una parte de la hostelería muy oscura, muy negra, que la sí. gente le cuesta hablar y no le cuesta. Bueno, yo recibo gente que me dice, exageras. Claro, si tú has vivido una situación plena A ver, de. yo tengo que decir que yo he trabajado mientras estudiaba en la universidad en la hostelería, pero como camarera. Ujú, Y había mucha hostilidad. sí. Y entras a la cocina y el cocinero no estaba enfadado contigo, pero Ujú, estaba enfadado del estrés. mm, Entonces sí que mm, entiendo que todo el mundo, como figura que está ahí estresada, había un estrés y todo el mundo se chillaba. sí. Eso lo recuerdo yo Sí, también. sí, sí. En los ámbitos de una cocina es eso. O sea, Y estrés. familias que tenían restaurantes Sí. Sí, enfadados, sí, sí, sí. el marido en la barra, la mujer chillándola. Divorciados Sí, también. divorciados. Esa gestión de estrés es. Me acaba de venir ese clip ahora. Claro. Claro, tú ten en cuenta que al final un restaurante, yo entiendo que haya un cierto estrés y entiendo que pueda haber, a veces, no te lo lleves a lo personal, lo que un Sí, compañero te pueda decir. sí, No te lo lleves a lo personal, porque luego os toméis unas cervezas sí, o habláis tan tranquilos, es estrés y se lidia. Pero hay barreras que no se sí. deben de cruzar. Como la de lanzar cosas. Faltas y la falta, esas faltas de respeto, yo no las tolero. He tolerado en mi adolescencia, pero yo, por ejemplo, ahora mismo a mí me viene alguien a tal y obviamente mucha gente, no, pues pártele la cara. No, no, no. O sea, luego Lucas, en la primera, yo digo, en la primera falta de respeto, Ujú, me esto es como marcho. un maltratador o Sí. una maltratadora. Empiezan por ahí y acaban Claro, lanzando entonces cosas. a la primera o se lo dejas muy claro, le dejas el delantal en la mesa, mira, gracias por la oportunidad, no tolero esto Ujú, y me quiero a mí mismo, pero entiendo, claro, esto es muy fácil para mí decirlo, sí, pero yo no estoy en la situación en la que mi familia necesita 1.000 euros para poder sí, vivir y no puedo permitirme el exacto. estar un mes buscando trabajo. Sí. Ahí es Las donde personas entramos. que, es lo que tú dices, las personas que aguantan esto es porque no tienen otro remedio Ujú. ni otro trabajo. Claro, Y el entonces sustento que tienen es ese. la gente que critique esto o que yo exagero, yo quiero que piensen que hay una gente que no se puede permitir esos lujos, Sí, esos lujos sí, es de verdad. poder cambiar de Y se trabajo. dicen desde el bienestar, no Mm, para que nos hateen. Es verdad. mm. Pues bueno, ahí, bueno, ahora tienes un montón de seguidores y eso viene bien porque así también te cuentan historias que tú puedes darle voz. Ujú, ¿Y qué es lo que más te preocupa? Que la gente no sepa al cocinar que haya demasiados falsos expertos en las redes. ujú, ¿Sabes? Como, pues eso, que todo el mundo hace vídeos virales, hace vídeos de cocina, ujú, pero tú detectas enseguida quién son falsos cocineros. ujú. Fua. A ver, es un tema un poco. Yo es que es verdad que soy muy happy flow en ese sentido. Es decir, Sí. apoyo muy bien a toda la gente que quiera. Emprender y hacer, Sí, porque eres creativo tú también. pero Y es claro, muy guay. hablamos también de no confundir un cocinero a un creador de contenido. Exacto. Son Ahí cosas, viene el matiz. esas son cosas diferentes. Sí. Entonces depende, si un tío me está vendiendo un producto, pero me está vendiendo un curso, o sea, me está hablando de recetas de un air fryer y me está vendiendo un curso de alta cocina, pues sospecho, ¿vale? En cambio, las redes sociales, lo bueno es que para mí es un escaparate brutal. Es decir, si eres un experto en air fryer, Sí. en recetas en air fryer, perfectamente puedes vender un infoproducto hablando de cosas de air fryer porque hay gente que la puede utilizar y le va a sacar provecho. Sí, sí. Otra cosa es que intentes vender algo que no está relacionado contigo, que no seas experto en esa materia. Entonces, a ver, los hay, es algo que. Pero oye, pues imagino que también pelean y luchan por lo que quieren. Pero bueno, no lo comparto. Pero bueno, es que las redes sociales es eso, Sí. un escaparate en el que cualquier persona Sí. que sepa venderse tiene cabida, ¿no? Te diría. Pero no confundir cocinero con creador de contenido. Exacto. Mm, Sí, porque hay mucho de todo en las sí, redes. sí, sí. Y como hablábamos fuera de cámaras, digo, tienes que saber ya sociología Mm, para saber lo que quiere tu audiencia. sí, Y total. tú estás en ello, ¿no? Estás Sí. en formándote también. Sí, total. Yo recomiendo a mucha gente, incluso ayudamos dentro de Monochef Academy, también la Ujú, Academia de Cocina. Lo que intentamos ayudar y que entienda la gente es que la marca personal, dentro de, por ejemplo, como un chef privado, ujú.
en el que, oye, queremos que la gente, por ejemplo, gestione su tiempo, el poco tiempo que tiene, para Ujú. poder tener un trabajo que le pueda permitir tener un tiempo de calidad con su familia, con sus hijos, y eso te lo da una marca personal y te lo da una red social Ujú. bien trabajada. Entonces, si tú sabes de estos temas, lo trabajas, eres tú dueño de tu propio tiempo, Ujú. vas a vivir mucho más feliz y más cómodo, sin Sí, tanto estrés. Que sí. yo creo que ese es un poco el camino que hablan de estas generaciones de cristal, estas generaciones más flojas, pero realmente lo que queremos es tiempo de calidad, es Ujú. un tiempo con tu familia, es disfrutar de la vida. ¿Y qué pasa? Que estas herramientas cada vez están más a flote Sí. y hay estrategias para poder llegar a ellas. Ujú. ¿Y vosotros lo hacéis en vuestra academy? Sí, en la academia, digamos que yo ayudo a muchísima gente a que logre un poco los objetivos culinarios que se puedan llegar, porque tocamos desde recetas tradicionales Ah, a, Estrella Michelin. a recetas de estrella Me Michelin. encanta. Entonces, sobre todo, ayudamos a mucha gente a que entienda que, oye, que a través de redes sociales, creando una marca como Chef Privado, por ejemplo, que Ujú. yo te diría que hoy en día eh, sería la mejor profesión a la que puede aspirar un cocinero, Sí. porque puedes gestionar perfectamente tu tiempo. ¿Qué pasa? Que los chefs privados dependen de de jornadas, ¿no? De vacacionales y demás, Ujú. pero aquí se entra la marca personal. Entonces, nosotros ayudamos mucho a equilibrar que cuando se acabe la jornada alta de tu trabajo, Ujú. oye, puedas esos siguientes meses poder explotar económicamente tu marca personal Qué para guay. llegar al año bien y tener tu tiempo y estar más a gusto con tu vida. Pues ya sabéis, chicos de cocina, llamar a Pedro. Bueno, pues sí, es lo que quería decir. Si antes te has respondido a mi última pregunta, que era que si creías que tu padre hoy te podía ver, estaba Ujú. orgulloso del monochef. Sí, hombre. Que me ha dado rabia cuando lo has dicho yo. ¡No! Era mi última pregunta. No, pero, o sea, no sabría decirte, o sea, al final él no vio todo el proceso del monochef. Mi padre era una persona que tenía unos valores en el que él, yo te lo digo en serio, era muy buena persona. Él Ujú. ha tenido muchos negocios, pero una parte de la que más recuerdo de mi padre era lo buena persona que era. Es decir, yo recuerdo que en los negocios que tenía en el bar, tenía un 24 horas también, venía gente a última hora porque sabía que mi padre les iba a dar a lo mejor todo el pan que a Qué lo bonito. mejor que no tal, toda la bollería. Incluso, te lo juro, mi padre les daba dinero, un billete de 50, incluso sin ir tan sobrados, ¿eh? Pero tenía un corazón tan bueno y tan puro, sin recibir nada a cambio, que es lo Pero importante. es seguro que estaba gratificante, o sea, Eh, con este acto. Sí, la gente lo ve, mi padre era pues eso, así gordote, la gente era como un perfil un poco que le Me echaba un poco para encanta. atrás, le daba un poco, pero yo aprendí de él eso y me decía eso, me decía, Pedro, tú tienes que ayudar a la gente, aunque lo que te sobre, dalo. O sea, no te lo quedes. Él era una persona muy, de verdad te lo digo, muy buena persona, muy empático con la gente. Incluso hay cosas, fíjate, hablando de la Biblia, el otro es, bueno, o sea, estos son otros temas aparte, pero fíjate que él Sí, era tan empático que la figura de Judas, sí, él pensaba sí. que Judas realmente llegó a traicionar a Jesús porque Jesús le dijo que lo hiciera. Es decir, la gente piensa que Judas es una gente traicionera. Él siempre Pensó que pensaba, no era cuando le así. hablan de un villano, le hablan de un ladrón, él piensa que él ha podido llevar a esa persona Sí, a hacer eso. qué bonito. Ese pensamiento yo lo he heredado, no tan bestia quizás, porque mucha gente se aprovechaba de él, pero lo he heredado eso un poco, ¿no? Esa generosidad. Entonces, él me diría si soy feliz Qué o bonito. si sigo siendo buena persona, Sí. seguramente. Pero tienes algo en los ojos. Cuando hablas tienes un brillo, un buen rollo, tío. No, Me al encanta. final sí, es más si es de mi padre que es un clon mío, literal. Pero me quedo con lo de si algo te sobra, Pedro, lo Sí, tienes que dar. sí, sí, Es sí, que en realidad la palabra es me está sobrando, ¿por qué lo quiero guardar? sí, todos nos sobra algo. Y no te hablo económicamente, ¿eh? De Yo te todo. hablo incluso de tu tiempo. Que sí, que Hay sí. gente que necesita tu tiempo de alguien Sí, para salir de un bache, de una depresión. Oye, pues si sí, puedes darle tu tiempo y sí. hablar con esa persona, no, Es porque la gente dice, no, está hablando de dinero. No, no. Te hablo de lo que te sobre. de lo que te sobre. Si te viene bien, te sobra dinero, joder de puta madre, si lo puedes dar o Sí, puedes ayudar a alguien, creo que es lo mejor. Si sí, te sobra tiempo, das el tiempo. Si te sobra amor, da amor. sí. Qué bonito Ya está, eres. yo creo que es un poco eso. Sí, pero es verdad. Mucha gente solo con decirle buenos días, ¿qué tal estás? Eso le Ujú. alegra el día. Literal, literal. Y no es dinero. No. Es tu parte de tiempo y Ujú, saludar a una persona. O decirle buenas noches, ujú. que hayas pasado un buen Sí, día. eso es. Eso es, eso. Yo creo que ser buena persona es,
puede sonar muy a podcast, pero es que es la realidad. Creo No. que cada vez estamos más robóticos Sí, todos. sí. Y yo, por ejemplo, ¿ves? En ese aspecto no Mm. me cuesta abrirme con las personas un poco y quizás de primera soy muy cerrado. Pero si de Mentira, verdad- porque es muy guay. Pero si veo que puedo ayudar a algo en lo que sea, en lo que esté en mi capacidad, lo voy a hacer Sí. siempre, sin esperar nada a cambio. Que eso es un poco también lo que cuesta. Sí. Porque a veces damos Esperando. y esperando, aunque no lo quieras, siempre hay algo en ti que a lo Sí. mejor pasan años Sí. y esa persona no te ha hecho a ti un favor y dices, si yo le di esto y no me... Creo que eso es lo Sí. que es difícil. Sí, porque eso habla desde el ego. Claro. Es verdad. Sí. Que hay que trabajarlo, ¿eh? El ego, es Sí, verdad. sí, el ego es muy complejo y creo que todos tenemos que ser conscientes de nuestras habilidades y también abrazar nuestros defectos. Sí. Si consigues ese equilibrio, Sí. vas a ser feliz. Sí. Que te vaya bien o peor Estarás en en la vida. paz con sí, tu sinergia. Al menos vas a ser feliz. Vas a ser feliz hoy en día, que parece que es un capricho el ser feliz. Sí, jolín, es verdad. Pues bueno, a mí me ha encantado mucho tenerte aquí. Ujú. Y espero que vuelva porque quiero que vuelva, Mm. ahora lo hablamos después de cámaras, para hablar de redes sociales. Total. Que es un tema súper largo y tenemos mucho tema que hablar. Tela. De cómo, pues eso, al final todo lo que el tema psicológico, sociológico, Ujú. cómo se mueve todo. Sí. Y que él es bastante experto, pero hoy queríamos hablar y profundizar más de, pues eso, que él es chef, de hablar detrás de las cocinas, Ujú. saber de ti. Sí, un poquito. Y la próxima vez saber de redes. Muy bien, muchas gracias, Diana. Pues bueno, muchas gracias. Sí. Espero que. Sí, yo ¿vuelvas? quería darte un regalo también. No sé si. Muchas gracias. Cuéntame qué es. Gracias. Es un delantal, gracias. Es un delantal de. ¿Lo abrimos? Sí, claro, ábrelo. Y es un Cuéntame. delantal de la marca Tablier, que la verdad que llevan conmigo prácticamente desde que empecé con el Monochef. Y son una familia una familia muy, muy cariñosa, muy buena gente. Qué Y hacen chulo. unos delantales realmente muy, muy cotizados. Verde Y, Esperanza. sí, fíjate, el material, todo es muy bueno. Y Sí. no sé si te gusta cocinar, Diana, pero bueno, ya tienes delantal. Sí, Y- sí. Mm. La verdad es que muchas gracias. Luego me pondré un vídeo haciendo un. Bueno, yo no cocino tan bien como tú. Bueno, a lo mejor si te pones el delantal es como los super trajes. A lo mejor sí, ¿eh? Sé hacer bien los huevos fritos. Ah, mira, pues bien. Bueno, fritos no a la plancha. Pues bueno, muchas gracias. Muy bien. Y nos vemos pronto. Ujú, Y muchas gracias por estar aquí hasta el final del episodio. ujú. Gracias. Gracias por estar al otro lado. Si te ha gustado, comparte y ayúdanos a dar más voz a otras historias. Gracias.